un día más en el podcast Si la te importa, de la mano de la Fundación Arango Lara. Vamos a tratar de elevar temas que consideramos que nos vienen muy bien para divulgar y que la gente se conciencie, pues sobre todo en tema a los temas que nosotros tratamos, que son las enfermedades raras infantiles. Así que, sin más dilación, quiero dar la bienvenida a mi queridísimo Carlos Macías. ¿Qué tal, Carmen Santamaría? Para quien no le conozca, te hago un poco de reencuadre, pero poco, porque es que además yo estoy totalmente... En fin, me importa menos su cargo, que luego él es un director del Hospital Madrid-Río, HM Madrid-Río. Correcto. Yo le conocí cuando era director del Hospital HM Torrelodones. Sí, señor. Y tuvo, pues no sabemos bien, la suerte tuve yo, la desgracia tuvo él, de entrar en mi vida a 2 meses de que mi padre entrara en pues, su fase última de vida. Y Carlos me acompañó, tal cual os digo, diariamente, por la mañana y por la noche, preguntándome, monitorizándome. Me sentí muy cuidada, mi padre se pudo morir genial, que al final hablaremos un poco de la muerte, ¿no? Porque cuando yo digo esto de mi padre se murió guay, se murió muy bien, y es que se puede morir mejor y peor, y al final a eso también nos tenéis que enseñar los profesionales, ¿no? Porque parece que lo más natural que va a pasar siempre es nacer y morir. Fíjate que a veces metía el sexo, pero ya hay gente que no, digo, pero todo el mundo va a nacer, a hacer caca y a morir. Son 3 cosas que sí o sí las vas a experimentar. Sin duda, sí, sí. Siempre, y fíjate que 2 de ellas son tabú. O sea, el nacer, bueno, ni tan mal, pero ya el hacer caca, ay, qué vergüenza, y el morir, cállate, no me hables. Correcto. Entonces, pues me parece que justo en este podcast que hablamos mucho de enfermedad, pues muchas veces viene la muerte también de la mano de la enfermedad, y hay que saber vivirla, pues igual que hay un nacimiento, hay un murimiento, Total. que diría Enrique Benito. Sí. Así que, lo primero, cuéntanos un poco, tú ya más seriously, ¿qué haces distinto, porque eres un director de hospital, sí, pero es un director de hospital que no diriges el hospital con mucha normalidad, yo diría. Atípico, a lo mejor, Atípico. diría yo. ¿Cuáles No son sé. tus rasgos atípicos? Bueno, yo creo que, a ver, está mal que yo me autodefina de esta manera, No, pero es que tú tienes muchas peculiaridades increíbles con pero, respecto a otros médicos. Pero bueno, quizá que entendí, pues precisamente por mi paso como director del hospital nuestro oncológico, el de San Chinarro, pues como yo digo que a veces este sistema sanitario está organizado más parecido a una cárcel que a un centro de sanación. Desarrolla ¿no? eso de la cárcel, que me gusta mucho. Bueno, esto es una tontería que me ocurrió un día de verano que estaba a punto de empezar a descargar la típica tormenta madrileña de verano, y había un paciente en la planta de oncología que ya estaba un poquito pues con la enfermedad avanzada, con su pijama culero, con su palo de suero allí en un sitio del hospital que, bueno, como se parece a una cárcel, permite la entrada desde fuera pero no la salida desde dentro. Y yo, que efectivamente tengo una mente muy cinematográfica, pues la escena consistía en que el hombre quería como salir, probablemente pues para que le cayera el último chaparrón de su vida, y el sistema de las puertas automáticas le detectaba hacia ese conato que hacen las puertecillas de medio milímetro de tal, pero no te dejamos, ¿no? Y claro, yo me di cuenta, y esto a veces lo utilizo a modo de chascarrillo cuando alguien no me conoce, y me dice, Carlos, ¿tú a qué te dedicas? Digo, pues mira, yo dirijo un sitio que no cierra ningún día del año, que ninguno de sus clientes, si pudiera elegirlo, sería, que según llegas a este sitio te asigno un cubículo, te coloco un uniforme, te doy mal de comer habitualmente, te someto a reglas sobre las que no puedes actuar, y a veces en ese cubículo hay metido a alguien que no conoces previamente. Que es una cárcel. Claro, entonces todo el mundo dice, ¿pero diriges una cárcel? Y digo, no, el uniforme es uno que se te ve el culo. Y entonces inmediatamente todo el mundo dice, ahí va, hospital cárcel. ¿Por qué además ese pijama? Bueno, ¿por qué no ha evolucionado eso, Carlos? Pues probablemente, como muchas cosas de las que hablemos hoy, por un tema de voluntades y foco, ¿no? Entonces, ten en cuenta que paciente viene de tener paciencia y de padecer, y uno soporta en el entorno sanitario, en concreto en los hospitales, cuando te ingresan, cosas que jamás soportarías pues en un hotel como el que estamos, maravilloso, o en un restaurante o en un aeropuerto, pero hay una raíz antropológica, porque esa relación médico-paciente es tremendamente asimétrica, y ese poder no bien manejado cuando llevas la bata y el fonendo encima, pues lo puedes aplicar de forma que el paciente, la familia, todos esos a los que sometes esas reglas, pues agachen la cabeza y digan, no, es que ha dicho el doctor
Ya. que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, o la famosa pregunta cuando pasa el médico a la que no respondemos, que hace que un montón de familiares al día se queden sin comer en los hospitales. Entonces yo entendí, me preguntabas por qué soy un poco atípico, pues entendí que creo que tenemos que virar hacia cuidar antes que tratar, o cuidar además de curar, ¿no? Es decir, de esa parte que ahora se engloba en este concepto, que a mí me genera anticuerpos, lo reconozco, de la humanización, porque creo que el sistema sanitario está tremendamente humanizado porque es horriblemente irracional para lo que es los procesos y el modo de vida que tenemos todos como ciudadanos y como personas. Y llegas al hospital y de repente todo es absolutamente diferente, extraño, eres el 403 o la pielonefritis, te pone el pijama culero, te despiertan por la noche, es decir, hay una serie de cosas como que no cuadran, pero como eres paciente, estás ahí. Entonces yo, sin quitar un ápice de energía al conocimiento, a la seguridad del paciente, a la investigación, pero sí virar hacia ese foco realmente en el paciente, en el trato y en generar una experiencia que dentro de lo incómodo que es, porque, insisto, a nadie le apetece estar en un hospital, pues bueno, lo hagamos pues un poquito diferente, un poquito más agradable. Vale. Y bueno, y ahí estoy en la lucha. Claro, Es o sea, poco cuenta contracorriente. esto que dices tú de que está prohibido lo de... es verdad que cuando vas a un hospital automáticamente parece que te vuelves imbécil Sí. y sobre todo si eres un poco mayor y entra la enfermera o la auxiliar, ¿cómo está? Como si ya fueras sordo. Sí, ¡Paco! ¿No? hacemos una serie de apriorismos, como que cualquier persona por encima de 65 automáticamente es sorda, y infantilizamos mucho dentro de esa relación también un poco paternalista, pues cariño, mi vida. Yo, dirigiendo Torrelodones en mi primera época, recuerdo una reclamación de un catedrático que decía, oye, el hospital fenomenal, los médicos maravillosos, el personal es muy atento, pero yo estoy acostumbrado a que me llamen Don Francisco toda mi vida y soy un tío que leo y que estoy al cabo de la calle y de repente llego ahí y me llaman cariño mi vida una cosa y tremenda. me tratan como si fuera lerdo, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que personalizar, que es algo que hacen muchas otras empresas, instituciones y que está muy al cabo de la calle hoy en día, y bueno, hay que personalizar esa experiencia, ese trato y sobre todo, pues lo que te digo, intentar que esa experiencia, que también para nosotros es algo ordinario, hay que entender que para el paciente es algo extraordinario. No todo el mundo está de normal ingresado en el hospital o, volviendo al tema, pues no todo, solo se muere una vez. Claro. Entonces, pues bueno, ese es el esfuerzo, y también no estamos históricamente demasiado entrenados en las facultades de medicina, de enfermería, incluso en gestión sanitaria, a entender eso. Se nos cuelan otras cosas por delante y el foco a veces pues lo tenemos en otras cosas. Fíjate que me estoy acordando ahora, ¿no? Porque al final, cuando papá estuvo ingresado, bueno, pues es verdad que yo sabía que mi padre se moría, sabía que iba a ocurrir, pero de pronto hay como eventos que te superan, porque tú no estás acostumbrada a verlos. Y recuerdo un día a mi padre que la vomitona aquella que llegó al techo, que bueno, pues era como la niña del exorcista, y yo en el fondo me sentía como que tenía 15 años, digo, ¿qué hago aquí? Entonces salí un momento al pasillo y literalmente me caí al suelo a llorar de, o sea, yo que se muera ya, o sea, yo no quiero ver esto, que se muera, que lo apaguen ya, que es como que no estás preparada para ese sufrimiento. Y vino el doctor Beso, que no sé cómo se llama, Sí. el doctor Beso, porque hay esta cosa en los hospitales de no tocar, de tal, bueno, pues se muere, efectivamente, no, coño, o sea, yo estoy llorando ahí en un pasillo, ¿no? Y de pronto vino el doctor Beso, que era un señor, que no sé bien qué me dijo, pero sé como que me vino, me tocó y me dio un beso en la frente. Sí. El doctor, me quedé toda la vida con el doctor Beso, famoso, Sí. y digo, ostras, tampoco es tan difícil, ¿no? Mira, hay una frase que a mí me encanta y que a veces en las clases yo doy la asignatura de Medicina y Humanismo a los alumnos de segundo de Medicina en la universidad, y a veces en muchas clases o conferencias y que tú conoces, empiezo con esta frase que es: todo sistema está perfectamente diseñado para producir los resultados que produce. Entonces, claro, si tú en la formación de un médico no solo no le hablas de la importancia del tacto, de la cercanía, dentro de unos límites de respeto y de profesionalismo, sino que incluso lo desaconsejas, como, quiero decir, yo tampoco me considero tan mayor, pero cuando a mí me enseñaron medicina, me dijeron literalmente profesores que tenía que hablar de la forma más compleja posible a los pacientes, y obviamente que eso de reír, llorar, tocar, que cuando yo digo absolutamente todo lo contrario. Claro. Es decir, no hay cosa más poderosa que llegar a una habitación, sentarte a la cabecera del enfermo y cogerle la mano,
oye, ¿cómo Que estás? lo haces, o sea, te he visto hacerlo. Claro, y además recoges, que tiene una vertiente puramente técnica, es decir, recoges temperatura, recoges pulso, 1000 datos que técnicamente te son necesarios, es decir, no es un acto puramente de cara a la galería, pero que tiene una serie de beneficios que están súper demostrados y hay 1000 estudios que demuestran pues, que eso baja la tensión, reduce la necesidad de analgésicos, la estancia hospitalaria, pero claro, si no se enseña, pues no va a ocurrir luego. Entonces, el reto un poco, y ahora que estoy en esta cosa maravillosa de tener la oportunidad de enseñar a los futuros médicos, pues claro, el reto está en girar la inercia de un buque tan grande como son los hospitales, el sistema sanitario en general, y ese poder, que ahora está bastante amenazado, por cierto, por todo el tema de la tecnología, porque está muy basado en el conocimiento técnico y ahora mismo... Eso, ¿cómo tú que eres un flipado además de la inteligencia artificial, Sí. ¿no? Y que hay como mucha gente de nos quita los trabajos y tal, y tú lo aunas muy bien y al revés, ¿no? O sea, ¿cómo es tu enfoque de que esa inteligencia artificial sume? O sea, ¿cuál es? Porque a veces me dicen, menos mal que he resumido los mails con la IA, menos mal que tal. Claro. ¿No? Al final se trata, ¿cómo lo hacéis? Sí, se trata de aprovechar esa tecnología para que te libere tiempo para poder hacer cosas en las que tu humanidad no tiene rival. Yo igualmente les cuento a los alumnos que los ordenadores todavía llegan a un 98% de acierto en reconocer imágenes que un niño de 2 años acierta en el 100% de las ocasiones. Es decir, que hay un 2% de hueco ahí donde hay que invertir todo el tiempo y la energía porque es lo que te va a salvar. De hecho, hay ciertas especialidades médicas, por ejemplo, en reconocimiento masivo de imágenes, radiología, dermatología, anatomía patológica, que están en claro riesgo porque yo al hacer mejor, más rápido, más barato y sin subir al despacho del director a pedir aumento de sueldo, sin bajas y sin sindicatos, una tecnología y que aprende exponencialmente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reto? Utilizar esas herramientas para que te dejen tiempo a hacer algo, pero, como te decía antes, en lo que a lo mejor todavía no estamos enseñando a Eso es, o a- sea, es que a es como los- yo a los siento que se queda un profesionales. gap. Hay un cruce, ahora hay un cruce maligno en el cual dices, oye, está bajando la importancia del conocimiento porque y tiene que aflorar algo. Por ejemplo, ahora, otra cosa que estamos utilizando, por ejemplo, en mi hospital, son los sistemas de escriba, que es simplemente que en vez de la típica... Los médicos tardamos 18 segundos en interrumpir a los pacientes cuando les preguntamos algo. Yo he sido médico de urgencias muchos años. Si tú hoy vienes a mi hospital a urgencias, yo te diría, Carmen, ¿qué te pasa? Tú empiezas a hablar y yo a los 18 segundos te interrumpo. ¿Por qué? Porque he sido instruido en cuanto antes tener un diagnóstico y un tratamiento, porque ahí fuera hay un montón de gente esperando también. Ahora utilizamos sistemas en los que, como estamos ahora, graban la conversación, yo no estoy pendiente del teclado, no estoy pendiente de la pantalla, el sistema graba la conversación, la transcribe, la resume y propone un informe, incluso me puede empezar a proponer preguntas que yo no he hecho. Oye, Carmen te ha dicho que le dolía la tripa, pregúntale si además ha tenido fiebre o náuseas, porque a lo mejor es una apendicitis, ¿no? Es decir, que incluso completa el conocimiento. Pero claro, no hemos instruido a nuestros médicos a tener una entrevista clínica sin un ordenador. Hay gente que se le da muy bien y hay gente que de repente dice, no, te quitamos el ordenador. Y se queda como diciendo, ostras, ¿y esto cómo se hace? Bueno, es que el mal de hoy en día es que no te mira el médico a la cara. Es, hola, ¿qué le pasa? Claro. Muy bien. Sí. ¿Y qué más? Pues venga, paracetamol. Y mucha agua. Sí, literalmente. Entonces, Sí, como sí, sí. O sea, esa conexión tan importante que aquí mamás que han venido nos contaban, pues incluso mamás que han fallecido sus hijos, se quedan con el cuidado. O sea, se quedan idolatrando. Fíjate que podrías decir, este médico no ha salvado a mi hijo, te cojo manía. Pues no, o sea, hablaban maravillas de sus oncólogos, de las enfermeras. Entonces, Claro. ¿cómo nos está enseñando? O sea, ¿qué hay que enseñar? Porque ojalá y esto lo vea alguien que mueva ahí fichas. ¿Qué se podría enseñar? ¿Qué enseñas tú en tu hospital distinto? Yo he visto los carteles, he visto cómo te las gastas, pero quiero que se los cuentes aquí a... Bueno, lo que yo intento transmitir prácticamente en todo lo que hacemos o todo lo que dejamos de hacer, porque están las dos vertientes, es que, y esta es una frase mía que está puesta en el despacho, en la puerta de mi despacho, soy muy friki, lo sé, pero que es la vida es demasiado corta como para no servir a los demás. En una doble vertiente de servicio y de utilidad, porque un tonto motivado es complicado manejarlo, ¿no? Pero quiero decir que a veces creemos que servir es estar todo el rato pendiente de un paciente y lo que hay que hacer es no molestarle y que se muera tranquilo o que duerma por la noche. Entonces, pues bueno, entender que esto es una vocación de servicio que es constante, que es un juego infinito
y que hay que articular muchos procesos, muchas personas y muchos escenarios para que realmente se materialice ese cuidado y ponerlo por delante. Eso lo vimos, por ejemplo, fue muy bonito en Torrelodones en el COVID, ¿no? El COVID nos arrasó de la noche a la mañana las dos herramientas que teníamos los médicos habituales por las cuales hemos sido formados e incluso se nos paga, incentiva o reconoce, que es diagnóstico y tratamiento. Entonces, no sabíamos cómo diagnosticar aquello, no sabíamos cómo tratar aquello. O sea, en los grupos de WhatsApp era cloroquina, agua de Lourdes, potaje de la abuela, mira en la placa, a ver si tal, hasta que salieron las PCR. Entonces, ¿qué ocurrió? Nosotros veníamos trabajando desde hace un tiempo la misión de cuidar, que tú conoces bien, y entonces dijimos, bueno, pues sin problema, no podemos diagnosticar, no podemos tratar, siempre, 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 pase lo que pase, vamos a poder cuidar. Y luego, pues un trabajo muy en equipo, porque realmente en esto enfermería nos lleva años luz de ventaja, están mucho más formados en el cuidado, y en la película de un paciente ingresado en esa cárcel, la enfermería es protagonista, el médico hace un cameo, no sabemos cuándo aparece, y ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, pues puede tomar caldo, y se va, ¿no? Y a veces ni se presenta. Entonces la inteligencia artificial lo que nos puede permitir es decir, oye, libero tiempo de transcribir, libero tiempo para realmente, pues eso, sentarse, coger la mano al paciente, identificar esas emociones que no va a identificar una inteligencia artificial que nos grabe. Y luego otro concepto que a mí me gusta mucho y que descubrí recientemente es el de la compasión. No la compasión entendía un poco en castellano, que directamente nos vamos a la pena, a la lástima, sino la compasión es la empatía puesta en marcha. Es decir, el deseo auténtico de ayudar orientado a la acción, que es, pues si has visto la serie de New Amsterdam, la del director de... la que te hicieron a ti aquí en Estados Unidos. Que tú eres un poco ese médico, solo que aquí... Claro, entonces la frase de Mass Goodwin es "How can I help?", ¿cómo te puedo ayudar? Oye, fenomenal. Y al final ahí está fenomenal, pero el que tiene que levantar el culo de la silla es el humano. Y ese es nuestro reducto y ese es el lugar inconquistable donde debemos vivir y donde debemos expandir todo eso, y yo creo que es el camino correcto. Bueno, vamos, yo lo tengo claro. Pico y pala. Pico y pala. Otra cosa, ¿tú tienes una fundación? ¿Formas parte de una fundación? Bueno, tengo, sí. Cuéntanos patrono, qué hace, porque es de enfermedades raras también. Sí, soy el patrono y director médico de la Fundación 29 de febrero, que toma el nombre del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Y aquí el mérito pues fue de Aitor, mi mejor amigo, que me insistió mucho en conocer a Julián Isla. Julián es, ahora ya pues somos, después de 10 años, uña y mugre, ya nos acabamos las frases y somos un poco plastas. Entonces Julián es ingeniero de Microsoft desde hace 27 años y tiene uno de sus dos hijos, Sergio, el hijo pequeño, 17 años ya, pues tiene una enfermedad que se llama síndrome de Dravet. Síndrome de Dravet es una enfermedad de las catalogadas como raras. Sergio empezó con una primera crisis epiléptica como con 2 meses y poquito de vida, que no sabían qué era, y al final, pues a día de hoy Sergio es 100% dependiente, no habla, va con pañales, se alimenta con un biberón, un cochecito adaptado, colegio especial, etcétera, etcétera. Entonces Julián, mente de ingeniero informático, pues que, claro, él dice, yo soy como un paracaidista, le pega una patada, que esto seguro que los que han pasado por aquí antes que yo comparten esa sensación, y de repente dices, ¡hala!, al sistema. Y claro, él lo ve con su mente, un poco rollo Matrix, ¿no? Ve más allá y dice, esto está muy mal organizado, aquí no se aprovechan los datos, no hay procesos. Y bueno, empezó inicialmente con un periplo más, por decirlo, habitual, de lo que hacen este tipo de fundaciones, intentando, pues como hace la Fundación Arango Lara, pues a lo mejor intentando recaudar fondos, hacer eventos. Y luego, claro, con su conocimiento, pues dijimos, oye, podemos hacer productos, como quien dice, ¿no? Y conseguir financiación a partir de eso. Hicimos cosas para diagnóstico rápido de enfermedades raras antes de la aparición de los LLMs de GPT. Y claro, cuando en noviembre del 22 eso explota, pues fue como meterle óxido nitroso al cohete, y hemos hecho varias cosas, lo podéis ver en la página web de la Fundación. Pues una herramienta de diagnóstico rápido, de búsqueda de ensayos clínicos, de aglutinador de informes para pacientes, y hemos conseguido pues diagnosticar en 3 minutos enfermedades que hubieran tardado en el orden de 5 o 7 años. Cuenta eso de lo de los gestos, ¿no? De un niño que hacía gestos como raros y tal, y que haciendo 3 fotos enseguida te enfocó. Esto no es una aplicación nuestra, se llama Face2Gene.
que es conocida también antes de esto, pero es que ahora esto lo hace un GPT, un Gemini, ¿no? Es decir, hay ciertos síndromes que son muy característicos, entonces tú haces la foto y dices, oye, ¿qué puede tener este niño? Y te pueden dar hasta el gen que tienes que buscar en un genoma. Y luego ya incluso hay cosas en vídeo, ¿no? Que decir, oye, para niños con raras, para adultos con Parkinson, dices, oye, analiza la marcha de este paciente. Claro, ¿qué ocurre con estos sistemas? Que ven cosas que el ojo humano no ve. Se te escapa. Es como el gato o el perro, es decir, oye, un gato o un perro en esta sala, su universo es completamente diferente al nuestro porque tiene unos detectores diferentes y con la IA pasa eso y en medicina es una revolución muy brutal la que puede producir el manejo masivo de datos, por ejemplo, en imagen médica, ¿no? Estos sistemas que se alimentan de miles y miles de mamografías, ¿no? Con todo nuestro común amigo José Luis Izquierdo, Mago More, Mago More, Mago More. ¿no? De decir, oye, empiezo a alimentar y de repente veo cosas y dices, oye, aquí hay una cosita que luego va a ser un cáncer de mama, pero yo te la detecto meses o incluso años antes. Claro. Y con raras, pues hay Claro. 1000 historias de estas. Es apasionante, ¿eh? Ya, bueno, a mí sobre todo, ¿no? De cara, hemos tenido muchos testimonios muy enfocados a raras y hoy quería, pues eso, traer, sobre todo para que tu modelo, que yo digo que es muy exportable, al final, pues oye, la ciencia irá avanzando en medida que se pueda, en medida de la pasta que se le ponga también y la voluntad, pero los seres humanos ya están ahí. O sea, ahí no hace falta tanto dinero, lo que hace falta es un cambio de paradigma. Que no sé si es más o menos importante que el dinero, porque es aprender a desaprender. Uf, sí, complicadísimo. Mira, a veces cuando la gente me pregunta a qué me dedico y cuento lo de la cárcel, a veces la respuesta corta es, ¿tú a qué te dedicas como director del hospital? Y digo, soy gestor de personas y personalidades. Entonces, en un mundo donde ese poder sobre el paciente, sobre otros estamentos, lo tienes que utilizar con mucho cuidado, con mucha humildad, con mucho servicio, pues a veces el perder esa identidad clásica, ese poder... Es decir, mi padre es médico, Ya. 92 años. A mi hermano mayor, Javier, que trabaja en la unidad de ELA del Carlos III, es más mayor que yo, 5 años, y a mí nos desaconsejó fervorosamente ser médicos porque decía que no íbamos a gozar del prestigio social que él tenía, de ir con una chapita de médico en el coche y aparcar en cualquier lado, o mi padre todavía reserva en un restaurante a nombre del doctor Mastías porque asume que le van a dar una mesa su mesa, doctor. y le invitará al postre, ¿no? Cosa que él ha vivido. Entonces, a veces esa pérdida de identidad, y por eso decía que la enfermería yo creo que nos lleva mucha ventaja, porque a veces el bajarnos de ese pedestal al cual hemos subido por el conocimiento, el ojo clínico, y no tanto por el aspecto puro del cuidado es complicado hoy en día, ¿no? Y no todo el mundo va a querer bajar de ahí. Ya. Y no todo el mundo acepta que venga alguien ahora a la consulta, que ya nos está pasando con el producto de un deep research de GPT y diga, oiga, que me haga usted la receta. El otro día a los alumnos yo les decía lo que nos salva, y lo saqué de la mochila, que siempre lo llevo, es el sello. Digo, ahora mismo lo que nos salva es que tenemos un sello que firma recetas e informes, pero si el sistema por lo que sea lo salta. Entonces, hay una frase, un catedrático de Harvard muy buena, que también pongo en las conferencias, que dice que cualquier médico, cualquier profesión, que pueda ser sustituido por una IA, debería ser inmediatamente sustituido por una IA o por una máquina. Claro. Es decir, si tú no aportas ese 2%, empiezas a sobrar. Y eso es un momento muy bonito, pero muy crucial y donde pues, hay gente que le va a doler. Bueno, yo creo que ya les duele de antes. Aquí ya sabes, yo tengo enfermedad de Lyme descubierta no por los médicos tradicionales, y durante años, claro, yo como siempre digo, es que los médicos tienen muchos pacientes, yo solo me tengo a mí misma. Claro. Entonces, mi foco está en qué me pasa, y si tú eres un poco ratón de biblioteca, puedes llegar a cosas antes que el médico, por mucho que sepa, porque tú vas en túnel. Sí. Entonces, sí que es verdad que el ego médico, ¿no? Y a mí me pasa muchas veces que llego y digo, mira, es que yo siento, no le sé poner nombre, pero me pasa esto con esto, y dice, bueno, es que si vienes aquí ya sabiendo todo, y digo, no, o sea, es que el cuerpo es mío, claro, el sentir es mío, ponle tú el nombre y el tratamiento, pero tengo derecho a saber sentir lo que siento. Esto los ingleses tienen una palabra que la traducción literal obviamente no es así, pero lo llaman agency, ¿no? Es decir, tú eres el 100% de tu estadística. La enfermedad de Lyme será tal, pero tú eres el 100%. Y esto, curiosamente, es una cosa que yo he aprendido desde que trabajo en la fundación con enfermedades raras. Es que, claro, el empuje, en ocasiones de kilotones de fuerza que tienen los padres de estos niños, claro,
arrasa, yo que soy padre también, es decir, le pasa algo a tu hijo y dices, mira, o sea, madre coraje, padre coraje, Claro. muevo lo que sea, hago 7 torneos de pádel, vendo camisetas, me voy a ver a tal o cual, o sea, hay 1000 historias, ¿no? Entonces, claro, si te dan una herramienta tan potente como esta, en la cual ese conocimiento lo puedes empezar a intuir, es decir, la época de mi padre es... Usted ha estudiado, claro. o sea, yo no digo ni mu, pero es que ahora mismo hay ciertos momentos donde, ¿cuál sería realmente el modelo ideal? El que sea algo compartido. Claro. Es decir, oye, tú dame tu conocimiento, dame tu experiencia, dame tus síntomas, yo hago lo mío. También le digo yo a los alumnos, ¿no? La frase que menos se oye en una consulta médica por parte de los que estamos al otro lado de la mesa es no lo sé. Ya. Y qué maravilla que si tienes un médico que te dice, pues mira, no lo sé, pero me lo voy a mirar, Claro. ese es el bueno. ¿Sabes? El que depende a veces, bueno, sale por ahí, se invierte un porcentaje porque su ego puede estar comprometido, pues a lo mejor, pero también porque no resulte muy pesimista, ¿eh? La sensación que yo tengo con los médicos del presente inmediato, los que están ahora en las facultades y con muchos de los que estamos ahí, que a veces pues hay que darles estímulo para que no se sientan raros y yo intento dar ese espacio, es que hay mucho más de lo que nos creemos ahí. Bueno, Mucho pues más aquí esperanza, por favor, las nuevas hay generaciones, que entendamos que la suma de todos es lo bueno. Y antes de acabar, me gustaría, hay 2 preguntas que hacemos a todo el mundo, no son las de Broncano, tranquilo, de momento. No venía preparado. De momento, no, son muy fáciles. La primera es, ¿qué quieres o qué te gustaría que se consiguiera gracias a esta entrevista? Gracias a esta entrevista, o sea, que la gente que está al otro lado, fruto de haberte visto a ti con lo que cuentas, sí. ¿Qué te gustaría que se moviera en las personas? Bueno, mira, es muy buena pregunta y la verdad es que yo digo una cosa cuando hablamos Julián y yo, que a veces hablamos en pareja, ¿no? Yo siempre digo que las revoluciones las inician los oprimidos y no los opresores. Y yo estoy en el lado de los opresores. Ya. Entonces yo estoy en el castillo y soy el que digo, entra a las 12 por la puerta sur que yo te abro, ¿no? Entonces a mí que me gustaría, pues que realmente generar un movimiento social, civil, de decir, oye, estamos hartos de que nos interrumpas a los 18 segundos, escúchanos, a lo mejor yo no he estudiado, pero lo que te voy a decir es importante, genera espacios, escenarios, procesos donde podamos estar bien, donde nos podamos morir a gusto, donde podamos llorar a gusto, que nos toquen, que nos abracen, porque es lo que necesitamos. Desde dentro es complicado, hay varios cómplices, entonces me encantaría que eso pues generara un movimiento en ese sentido. Pues sí, yo lo secundo inmediatamente, ya sabes. Y luego lo último, ¿cuál es tu deseo para el 2026? ¡Wow! Y puede ser de cualquier cosa, o sea, que tú eres médico, entonces claro, obviamente tienes ahí esa voluntad de ayudar, que es... Qué pesados somos con la voluntad de ayudar, qué cansado es lo de querer ayudar todo el rato. Ya, y bueno, tú mucho, tú es que eres muy mucho de ayudar. Mira, hay un libro que se llama The Wonder Drug, la droga maravillosa, que justifica con datos por qué ayudar es adictivo y es casi lo más egoísta que hay, ¿no? Porque es maravilloso. Ya lo han sabido justificar, porque yo me lo noto, pero sí, digo, sí, ¿por qué esto? pues que me quita tiempo. Entonces, ¿qué gustaría para 2016? Pues hombre, lo principal, tener salud, motivación y energía para seguir haciendo lo que hago, porque hay días... Yo a veces lo digo en el hospital, digo, hay días de tirar el boli, a veces encima de la mesa, a veces al de enfrente, porque esto a veces ir contracorriente, y tú lo sabes, porque es otra de las que nada contracorriente, a veces es muy cansado y dices, me encantaría ser un tío normal que no se meta en estos fregados, ¿no? A mí a veces cuando me preguntan mi especialidad médica, yo soy médico de familia, te dicen, ¿qué especialidad tienes? Y digo, meterme en líos. Total. Porque es eso, ¿no? Entonces, pues bueno, pues probablemente seguir teniendo salud, energía, motivación y acompañarme de personas maravillosas para seguir haciendo eso y notar que generamos impacto. Bueno, pues ¿qué queréis que os diga? Si es que es una maravilla máxima, no puedo decir otra cosa, yo le idolatro. Espero no llamarte mucho, porque normalmente cuando te llamo es por algo en plan... Mi teléfono se apaga, esto lo ven bien o mal, o sea, yo me ahorro muchas visitas a urgencias gracias a tener tu móvil y mandarte vídeos. Y audios. Y audios, ahí los audios. No le mandéis audios a Carlos, que los odia solo yo, que se los digo con gracia. Es la única que es... Ya, pero son graciosos mis audios, porque siempre va a llevar un poco de cosa médica, pero un poquito de cachondeo entre medias. Siempre. Total, que muchas gracias por haber venido, Carlos. Sigue haciendo el bien, por favor, te lo pido, porque nos hace mucha falta. Pues muchas gracias. Y aunque a veces no podáis salvar a la gente, el cuidarla siempre está en vuestra siempre, mano. Seguro. Y a vosotros, los que estáis al otro lado, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado tanto como yo. Es una persona a la que se le puede escuchar horas, porque tiene tanto que aportar que es infinito. Os deseo lo mejor, mucha salud, ya lo ha dicho él,
y que sigamos por aquí colaborando. Un abrazo.